Sabemos que el partido fundado por Plutarco Elías Calles se transformó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lo anterior fue con la intención de que el nuevo gobierno se desprendiera de todo vínculo con el llamado jefe máximo. Lo que Cárdenas no imaginó fue que ese partido, ciertamente progresista, sufriría una nueva transformación durante los siguientes gobiernos y se convertiría en el partido oficial que gobernó México durante décadas y que todavía existe en nuestros días. Durante los años posteriores a su creación, el PRI no hizo sino fortalecerse. Sin embargo, llegaría un momento en el que comenzaría una franca decadencia y nunca más volvería a ser el partido hegemónico. De manera que, en esta ocasión, Gallo Sócrates se presenta la caída del partido oficial mexicano. Sin duda, fueron muchas las manchas de los gobiernos priistas. Solo por mencionar algunas están la vida de lujos del presidente Adolfo López Mateos, las huelgas de trabajadores y el movimiento estudiantil de 1968 durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, o la crisis durante el gobierno de José López Portillo. Durante la década de los 80, el llamado presidencialismo es sustituido por políticas neoliberales. Sin duda, el partido en el poder se veía cada vez más debilitado. Sin embargo, nos parece que el punto álgido de su decadencia fue a partir de 1992, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, con la firma del Tratado de Libre Comercio, durante las últimas semanas de ese mismo año, en el que se suponía México, Estados Unidos y Canadá verían un incremento en el intercambio de bienes y grandes ventajas en la disminución de costos, siendo 1993 el peso vio disminuida su fuerza frente al dólar, sobre todo porque en ese entonces había perdido 3 ceros, lo que no fue sino el principio del fin. Y ese mismo año, el partido oficial destaparía a su nuevo candidato. De los aspirantes destacaba Manuel Camacho Solís, bastante interesado en ocupar el cargo del primer mandatario. Siempre había sido fiel a Salinas y le decepcionó que el presidente no lo propusiera como aspirante para sustituirlo. Salinas decía que era importante que su gabinete se mantuviera unido, de modo que le ofreció a Camacho la posibilidad de convertirse en canciller, lo anterior a causa de que Salinas ya tenía elegido al nuevo candidato, Luis Donaldo Colosio. Dicha decisión no hizo sino dividir al partido, generando una brecha entre los simpatizantes de Camacho Solís por un lado y los incondicionales a Carlos Salinas en el otro. Se suponía que el 1 de enero de 1994 se generaría gran eco en todo México debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente, para quienes tenían esas expectativas, la atención a nivel nacional se centró en Chiapas, donde en las primeras horas del nuevo año surgió un movimiento de comunidades indígenas, movimiento que sería conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o EZLN, o simplemente los zapatistas. Durante las primeras horas, los zapatistas ocuparon las cabeceras de los principales municipios chiapanecos. Dicho grupo declaró su oposición al gobierno mexicano y al presidente Salinas de Gortari, a quien consideraban un dictador. Los zapatistas decían ser herederos de una serie de luchas en contra del gobierno, desde la ideología agrarista de Emiliano Zapata hasta el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha que tuvo lugar durante la década de los 70 en el sur del país. La intención del EZLN era tomar el poder y crear un gobierno libre y democrático, un gobierno que fuese capaz de atender las necesidades de muchos mexicanos excluidos por la modernización, necesidades que escapaban por completo a lo que pudieran cubrir los apoyos del gobierno, como solidaridad. Salinas fue consciente de que aquella situación pondría en peligro la sucesión presidencial, de modo que ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional frenar de lleno aquel movimiento. Lo peor para el presidente Salinas fue que otras acciones similares tuvieron lugar en distintos estados, como Puebla y Michoacán. No cabía duda de que el poder del Estado fácilmente podía acabar con aquel levantamiento, debido a que si bien los zapatistas eran miles, no eran capaces de hacer frente al ejército mexicano. Sin embargo, varios miembros del gobierno sabían que acabar de tajo
con aquellas personas que luchaban por una vida mejor, simplemente mancharía su imagen y comprometerían la popularidad de su gobierno y del partido oficial. Durante ese tiempo, los zapatistas ya tenían un líder que cobraba fama no solo en México, sino en otros países. Se trataba del denominado subcomandante Marcos, un hombre que no era indígena, aunque supo captar la atención de distintos medios. La única alternativa era negociar con aquellos sublevados, mientras se les atacaba de forma sutil con la intención de debilitarlos. De manera que, mientras el gobierno les proponía un cese al fuego y el abandono de las armas, a cambio de que cesara la intervención militar, no dejaba de hostigarlos, enviando más y más elementos con fines de ocupación. Si hablamos del encargado de negociar con los zapatistas, no es posible obviar el nombre de Manuel Camacho Solís, el aspirante a la presidencia, a quien Salinas se había negado a destapar. Semanas después, comenzaron las campañas electorales. Luis Donaldo Colosio era un hombre que, se esperaba, diera continuidad al proyecto social y económico del salinismo. Fue senador y presidente del PRI. Los miembros del partido estaban seguros de que el poder seguiría en manos del mismo grupo. De inmediato se escuchó la voz de Manuel Camacho, quien a esas alturas todavía estaba seguro de que él merecía ser el candidato oficial, echándole en cara a Salinas su amistad y el buen trabajo que había llevado a cabo durante años. Y en efecto, Salinas lo consideraba un elemento muy capaz para atender conflictos y gestionar negociaciones. Sin embargo, no lo veía dirigiendo al país. Desde el momento en que Luis Donaldo Colosio fue destapado, surgieron varios colaboradores que lo apoyarían en su campaña y que, luego de una victoria que consideraban segura, formarían parte de su gobierno. De todo ese grupo, destaca el que se convirtió en su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo, economista con doctorado en Yale, secretario de Programación y Presupuesto y secretario de Educación Pública. La campaña de Colosio se vio bastante opacada por el levantamiento zapatista en Chiapas, donde Manuel Camacho era uno de los actores principales, distanciándose cada vez más del todavía presidente. Y lo peor fue que el PRI no solo debía lidiar en su contienda interna, sino que debía competir contra otros dos partidos, que en aquel entonces eran la única oposición. Y como si las cosas no pudieran empeorar, Luis Donaldo Colosio también comenzó a distanciarse del presidente, mostrándose como una persona no solo carismática, sino muy cercana a la población. Llamaba la atención el verlo caminar en medio de los ciudadanos, escuchando sus necesidades y mostrándose empático ante aquellos que eran considerados por muchos de sus compañeros como simples votantes. Llevando a cuestas el conflicto zapatista y la cada vez más tensa interacción entre los miembros de su partido, Salinas buscó que Camacho y Colosio limaran asperezas. El encuentro tuvo lugar y Manuel Camacho Solís declaró ante la prensa que no aspiraría a la presidencia. Lo anterior sucedió el 22 de marzo de 1994. Ni los medios ni la ciudadanía se imaginaban lo que sucedería al día siguiente. Siendo el 23 de marzo, sucedió que, en un acto de campaña en Lomas Taurinas, dentro de Tijuana, sin que nadie lo esperara, Luis Donaldo Colosio fue abatido por un hombre llamado Mario Aburto. De este hombre se sabe muy poco hasta la fecha, de manera que hablaremos de él en otra ocasión. No pasó una semana cuando el Estado y la política mexicana se vieron desestabilizados y no tardaron en surgir distintas teorías sobre lo sucedido en Lomas Taurinas, donde se habló de una conspiración y un plan orquestado por distintos actores. Al final, ni Colosio ni Camacho ocuparon la presidencia, debido a que el partido oficial nombró a Ernesto Zedillo como su nuevo candidato. No cabe duda de que Zedillo era un hombre con una gran preparación, justo como lo demostró en el debate presidencial contra los candidatos de los partidos de oposición, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Siendo el mes de diciembre de aquel inolvidable 1994, Zedillo ocupó la presidencia en un panorama aparentemente esperanzador, sobre todo por los efectos del Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente, el peso siguió perdiendo fuerza frente al dólar. Los programas sociales no lograban atender las necesidades de la población. La migración de mexicanos a Estados Unidos se vio incrementada
y se mantuvo la privatización de las empresas públicas. La banca mexicana alteró el sistema de propiedad ejidal y finalmente Estados Unidos aumentó la tasa de interés, lo que ocasionó que muchos inversionistas se mostraran inquietos ante la evidente crisis, extrayendo sus capitales de México. Si a lo anterior agregamos que Salinas eligió a Zedillo para ser presidente debido a que no había otro miembro del partido capaz y que el propio Zedillo no deseaba ocupar la presidencia, la crisis era más que evidente. No olvidemos que el intento de tregua con los zapatistas llegó a su fin. Se presentaron nuevas negociaciones, como los famosos Acuerdos de San Andrés, durante 1996, donde se otorgaba a las comunidades indígenas la posibilidad de ser sujetas a derecho público y autonomía, aunque como es bien sabido, dichos acuerdos no se cumplieron cabalmente. Durante 1997, el PRI finalmente perdió la mayoría calificada en el Congreso y su sede, la Ciudad de México, fue gobernada por Cuauhtémoc Cárdenas, gracias al voto ciudadano. Durante el año 2000 sucedió lo que muchos no esperaban y para otros tantos era más que evidente. El partido que gobernó México durante décadas finalmente perdió el poder. En aquella época había bastante incertidumbre sobre lo que pasaría con nuestro país y de una u otra forma el tiempo sería el mejor juez. Sabemos que aquel partido sigue existiendo, aunque su fuerza no es ni la mitad de la que poseía en aquel entonces. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.